Amados hermanos, una vez más, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. El propósito de este ministerio, sin ánimo de lucro, es edificar el cuerpo de Cristo. Y quiero dejar en claro que el propósito de mis enseñanzas no es controvertir, no es criticar o juzgar a ninguno de mis amados hermanos en Cristo, sino compartir de una manera sencilla lo que el Espíritu Santo me ha dado, basado absolutamente en versículos bíblicos, con el propósito de hacerlo de una manera sencilla y práctica. El tema de hoy lo he llamado el cristiano carnal. Y les invito para que hagamos una oración. Amado Espíritu Santo, te damos gracias en esta hermosa hora, porque tú, como nuestro guía y nuestro maestro, tienes la misión de conducirnos a toda la verdad. Padre, te doy gracias porque tu sabiduría le ha sido revelada al Hijo, y el Hijo, por medio del Espíritu Santo, la comparte con nosotros. Nos enseña y nos instruye. Ayúdanos en esta hora en el nombre de Jesús, y muchas gracias. Amén. Amén y amén. Sean todos bienvenidos. Como ya les dije anteriormente, el tema de hoy es el cristiano carnal. Y algo que debe llamarnos poderosamente la atención, amados, es que todo creyente puede, al igual que el apóstol Pablo, ser lleno del Espíritu Santo en el momento de creer. Y en ese momento de creer también puede ser bautizado. Así lo muestra Hechos capítulo 9, versículo 17, donde dice la palabra del Señor. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Verso 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizada. Sin embargo, muchos creyentes, lamentablemente, y lo digo de nuevo sin el ánimo de juzgar o criticar absolutamente a nadie, no creen verdaderamente que Cristo murió y resucitó, y que ese es un hecho bíblico cumplido para todos nosotros. Por supuesto, no aplican en la práctica el principio de la muerte y de la resurrección, principio al cual el Espíritu Santo, a través de la Escritura, como ya vimos en los temas anteriores, nos llama a obedecer. Por ende, muchos cristianos permanecen sujetos a la carne, como si no hubiesen muerto y resucitado juntamente con Cristo. Aunque, lo repito, en realidad, bíblicamente ya murieron y ya resucitaron, según lo que Cristo efectuó en la cruz. Y piensan que no deben morir tampoco a ellos mismos y vivir para Dios, de acuerdo con la obligación que cada uno de nosotros, cuando entregamos nuestra vida al Señor o recibimos al Señor como el Señor de nuestras vidas, recibimos como obligación al hacernos sus discípulos.
Se puede decir que esta clase de creyente es anormal. Pero los creyentes anormales no solo se encuentran en estos días, sino que, como vamos a mirar en la Escritura, ya existían en los tiempos del apóstol Pablo y de los apóstoles. Y un ejemplo claro y preciso es la iglesia de los Corintios, en donde claramente podemos ver en el capítulo 1, que yo le invito para que juntos leamos, capítulo 3 de Primera de Corintios, del versículo 1 al 3. Leamos, dice, hablando a los corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando usted estudia el capítulo 2 de la primera epístola a los Corintios, encontramos que allí el apóstol Pablo nos habla claramente de 3 tipos de hombres sobre la tierra. Ellos son el hombre espiritual, el hombre natural y el que está en el intermedio, que es el hombre carnal. De tal manera que los creyentes espirituales, lo muestra la Escritura, no son de ninguna manera cristianos extraordinarios, sino que por el contrario, ser un cristiano espiritual es lo normal, es lo que se espera después de que tú y yo hemos nacido de nuevo. Lo que sí son extraordinarios son los cristianos carnales, y de ellos podemos decir que en realidad son cristianos anormales. Los corintios eran cristianos, pero no eran espirituales, y el apóstol Pablo claramente dice que eran carnales. 3 veces en este capítulo de la Biblia, el apóstol Pablo afirma que ellos eran carnales. Por la sabiduría que el apóstol Pablo recibió del Espíritu Santo, él sabía que tenía que determinar primero a qué grupo realmente pertenecían estos hermanos para poder definir la verdad doctrinal que podría compartirles. A la luz de las Escrituras, la regeneración es un nuevo nacimiento, como ya lo sabemos, y cuando uno es regenerado, el Espíritu yace en lo más recóndito de nuestro ser. Es nuestro espíritu el que es resucitado, porque aunque teníamos espíritu, como ya vimos, estaba muerto en delitos y pecados y muerto a una comunión real con Dios. Pero por medio de este nuevo nacimiento o de la regeneración, ese espíritu es renovado y habilitado para ser habitado por el Espíritu Santo de Dios, para comenzar a comprender las verdades y lo que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. No obstante, y es una cosa natural, cuando tú y yo vinimos a Cristo, también éramos niños, también fuimos carnales. Y es obvio que se necesita de un tiempo para poder permitir que esa vida increada de Dios que está en nuestro espíritu se extienda hacia nuestra alma y hacia nuestro cuerpo. Por lo tanto, no podemos esperar que un niño en Cristo tenga la fuerza de un joven ni la experiencia de un padre. Un creyente recién regenerado ama al Señor con todo su corazón. Puede ser ferviente en su servicio y avanza fielmente con el Señor.
Sin embargo, necesita de tiempo para que tenga la oportunidad de reconocer mejor cuán abominable es el pecado y su yo, y para que pueda entender de manera plena la voluntad y el camino de Dios para el nuevo convertido en la vida espiritual. Por supuesto, entre los creyentes a menudo existen algunos que realmente aman al Señor con un fervor extraordinario y que se deleitan grandemente en la verdad de su palabra. Pero muchas veces eso no pasa más de ser una operación en sus emociones y en sus pensamientos y en su mente humana, carnal, que no han sido probados por el fuego de la prueba y por el poder del pecado en sus vidas. Y entonces, como consecuencia, muchos de ellos no perduran. Y muy trágico, aún porque yo lo digo por experiencia ministerial, muchos que han caminado con nosotros por mucho tiempo, tarde o temprano volvieron atrás. Sin embargo, de todas maneras es inevitable que un creyente recién regenerado no sea carnal, ya que no conoce nada más que la carne. Y aunque esté lleno del Espíritu Santo, la palabra habla del creyente niño y del creyente carnal en el comienzo de su peregrinar en la vida cristiana. Y es que uno no puede eliminar las obras de la carne. Muchos ni siquiera se dan cuenta de que muchas de las cosas que hacemos son producto de la carne. Por lo tanto, en realidad muchos creyentes recién nacidos, aún después de nacer de nuevo, continúan siendo verdaderamente carnales. Y es que en la Biblia no se espera que una persona que acaba de creer en el Señor inmediatamente sea un varón y una mujer espiritual, de manera inmediata. Sin embargo, amados, si por años y aún décadas no se ve el progreso y el creyente permanece en esa condición de niño, eso es completamente inapropiado. Y en el caso de un creyente así, es la cosa más triste. El apóstol Pablo, en lo que leímos en 1 Corintios 3, después de hablarles de que son niños en Cristo, añade que quienes permanecen como niños por un tiempo largo son considerados cristianos carnales. Y por supuesto que así es una verdad ineludible, incontrovertible. Antes de eso, Pablo dice que los creyentes de Corintio eran carnales y que eran niños en Cristo. Pero aún en ese tiempo, ellos seguían siendo carnales cuando les escribe esta epístola. Para entonces ellos ya deberían de haber creído y llegado a cierta madurez. Pero lo que nos muestra la Escritura es que ellos se estancaron y se conformaron en permanecer como niños. En consecuencia, siguieron siendo creyentes carnales. Y es que, amados, debemos entender que el tiempo necesario para que un creyente pase de la etapa de ser carnal a ser espiritual no puede ser tan largo como hay muchos que se imaginan que puede ser. Aquí a esta altura, cuando el apóstol escribe la epístola, aunque no habían pasado muchos años desde que los creyentes corintios habían llegado a ser cristianos, el apóstol estimaba que ya era tiempo de que hubiesen dejado la etapa de la niñez y que hubieran ya dejado de vivir en la carne. Él esperaba que a estas alturas estos creyentes ya fueran
espirituales. Porque es que, amados, el propósito de la redención es quitar todos los impedimentos para permitir que el Espíritu Santo tome pleno control de todo nuestro ser y nos convierta en hombres y mujeres del Espíritu. Esa redención nunca fracasa, pues es que el poder del Espíritu Santo no es para nada insignificante. Así que un pecador carnal puede llegar a ser un creyente regenerado de la misma manera que un creyente regenerado seguir permaneciendo carnal, sin avanzar y sin llegar a ser verdaderamente un hombre espiritual. Lo triste, amados, es que entre los creyentes de hoy hay algunos que siguen permaneciendo como niños. No solamente algunos años, sino que continúan en su viejo yo por décadas y nunca tienen progreso alguno en la vida espiritual. Así como también hay algunos que progresan en la vida espiritual en pocos años y se sorprenden pensando que esto no es lo usual. Pero en realidad, hermanos, esto es lo normal. No es otra cosa que el crecimiento espiritual que tú y yo recibimos de Dios por medio de una adecuada alimentación espiritual con la palabra. ¿Cuánto hace que creímos en el Señor? ¿Hemos llegado a ser espirituales? Amados, ni tú ni yo podemos llegar a ser niños viejos, lo cual causaría aflicción al Espíritu Santo y por ende traería gran pérdida para todos nosotros, hablando en términos espirituales. Como creyentes regenerados debemos anhelar la vida espiritual. Y una vida espiritual completa, no a medias. Debemos permitir que el Espíritu Santo sea el amo y el Señor en nuestras vidas, para que pueda en el menor tiempo posible guiarnos a lo que Dios ha preparado para nosotros y a que nosotros crezcamos en el conocimiento y el entendimiento de Dios. Pues dice 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu con minúscula del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por ningún motivo podemos desperdiciar nuestro tiempo quedándonos estancados. Pero, amados, podemos investigar las razones por las cuales una persona permanece como niño por mucho tiempo sin crecimiento alguno. ¿Podemos saber por qué? Vamos a contestar esa pregunta. Por lo general hay dos razones. Una es que quienes cuidan a los creyentes solo le prestan atención a la gracia de Dios y a la posición que los creyentes tienen en Cristo y no los instan a avanzar, a crecer, a tener experiencias verdaderamente espirituales. O ellos mismos también, los que los instruyen, desconocen por completo la vida del Espíritu Santo y son por ende incapaces de guiar a quienes cuidan a vivir una vida más abundante. La segunda razón es que los creyentes mismos muestran muy poco interés en las cosas del Espíritu, pensando que basta con ser salvos. Y muchos, y lo digo con tristeza y dolor, hoy en día no tienen hambre ni sed por las cosas del Espíritu. Y después de conocer los requisitos, no están dispuestos a hacer lo requerido porque les parece demasiado difícil. No es raro que un cristiano así, cuando tú hablas de una doctrina profunda, se escandalice, se rasgue las vestiduras
y no lo pueda creer y cause división por ende en el cuerpo de Cristo. Debido a esto, hermanos, hay muchas iglesias que se están envejeciendo siendo niños. Ahora, ¿cuáles son entonces las características de un creyente carnal? En Hebreos capítulo 5, por cierto que tengo un tema hace mucho tiempo grabado sobre esta verdad. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La etapa de la niñez, amados, no puede exceder a unos cuantos años en algunos casos. Una persona es regenerada por creer en la redención de lo que el Hijo de Dios efectuó por ellos en la cruz del Calvario. Y cuando uno cree, también debe creer, como ya lo vimos en tema anterior, que fuimos crucificados juntamente con Él, fuimos sepultados juntamente con Él y fuimos también resucitados juntamente con Él, permitiéndole entonces así al Espíritu Santo que nos haga libres del poder de la carne. Si uno ignora este principio, inevitablemente, hermanos, será un cristiano carnal durante muchos años. ¿Estás preparado para recibir alimento sólido? ¿Te gusta escudriñar la Escritura y recibir verdades profundas de ella? La segunda característica es la que ya leímos en 1 Corintios 3:2, de ser un cristiano carnal, donde la palabra del Señor dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Examínate en esta hora, hermano. ¿Estás capacitado para asimilar estas verdades? Todas están escritas. No es una invención del hombre, es la interpretación espiritual de las verdades de Dios a través del Espíritu Santo para nuestras vidas. Sin embargo, en la iglesia de Corintio, el apóstol Pablo tuvo que decirles: ni siquiera sois capaces todavía. O sea, llevaban un buen tiempo recibiendo instrucción del Espíritu, pero seguían siendo carnales. Les gustaba más la leche espiritual. Lo trágico es que los corintios se jactaban de tener un gran conocimiento espiritual y de su elevada sabiduría. Y hasta donde sabemos, la iglesia de Corinto fue posiblemente la iglesia que tenía más conocimiento de la iglesia y de la verdad y de las profundas realidades de la palabra en sus vidas y en sus días. Pues en el capítulo 1, el versículo 5, el apóstol Pablo dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Tú te puedes imaginar un creyente recibiendo la instrucción directa del apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles? Un derroche de sabiduría y de inteligencia espiritual extraordinaria.
y que reciba este halago de parte del apóstol. Pero aunque ellos, amados, tenían tanto conocimiento, no tenían poder para expresar y para vivir en sus vidas prácticas lo que oían y lo que recibían. Es posible también así hoy, hermanos, que en la actualidad haya muchos creyentes carnales que conocen muchas doctrinas, que aún pueden desde un púlpito compartir verdades espirituales, pero ellos mismos no ser espirituales. El verdadero conocimiento espiritual no consiste en pensamientos maravillosos y profundos, sino en una vida práctica, hermanos, que se obtiene en el Espíritu. Como resultado de la armonía que debe existir entre el creyente, la vida espiritual y la verdad de Dios, que claramente está escrita para nosotros en la palabra. Yo tengo que entender que aquí mi inteligencia humana no me sirve, que tampoco me basta un deseo ferviente por conocer la verdad, sino que nuestra vida debe ser completamente obediente al Espíritu Santo para poder aprender de Él, para poder escucharle a Él, para poder discernir en nuestros espíritus y alimentar con la palabra de manera práctica nuestras vidas. De no ser así, mis amados, se producirá una comunicación de ideas de uno al otro. Un conocimiento de esa clase no puede hacer que una persona carnal se convierta en espiritual. Por el contrario, su vida carnal hará que el conocimiento que recibe sea también un conocimiento carnal, anímico, mental. Y si hay algo que le falta en la iglesia el día de hoy, es un verdadero conocimiento espiritual derivado de enseñanzas espirituales. Pero también se requiere de un corazón dispuesto a someterse al Espíritu Santo, a obedecerle, a tomar el camino de la cruz, entendiendo la necesidad que tenemos de negarnos todos los días a nosotros mismos, la necesidad de negar nuestro yo para permitir que la verdad de Dios en nuestro espíritu alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Por ende, en un cristiano carnal, el conocimiento espiritual solo fortalece la carnalidad de una persona así, ayudándole a que se engañe a sí misma, pensando que es espiritual, pues si no fuera así, ¿cómo podría saber tantas cosas espirituales?, se preguntaría esa persona. Pero ¿cuántas de las cosas que tú y yo hemos oído y que de pronto tú y yo sabemos, las hemos llevado a la práctica en la vida diaria? Hemos hecho de las verdades del Evangelio y la palabra una experiencia personal. ¿O cuántas de esas verdades son simples conceptos espirituales o intelectuales, más bien, almacenados en nuestra mente humana? Que Dios nos dé su gracia para poder comprender estas cosas. Y hay otra clara evidencia, hermanos, de que uno es carnal. Dice aquí, 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Una tragedia hoy en el seno denominacional y congregacional son los celos entre ministros.
entre miembros de la iglesia que por ser carnales creen que lo entienden todo y lo saben todo y reaccionan con negatividad ante una verdad expuesta por un predicador. Los pecados de los celos y la contienda son una evidencia de que es un cristiano carnal. Y es que si en alguna parte había contiendas, era en la iglesia de los Corintios. Pues dice el versículo 12, mire usted, dice el versículo 4, perdón, Primera de Corintios 3:4, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Leamos el 4 y el 5, porque esto tiene que quedarnos claro, hermanos. Dice, 3 y 4, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Como qué clase de hombres? Como hombres naturales, como hombres que no conocemos al Señor. ¿Cuánto falta de valor tenemos para acercarnos a nuestro hermano cuando escuchamos una enseñanza o una plática y tratar de reflexionar con él y tratar de, si está equivocado, aconsejarle o preguntarle por qué está diciendo lo que está diciendo, etcétera? No, simplemente concluimos que es una herejía y le cerramos la puerta. Y entonces, había contiendas en la iglesia de Corinto, pues varios creyentes alegaban, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo de Cefas, y otro, yo soy de Cristo. Así es hoy en día. Yo soy pentecostal, yo soy trinitario, yo soy unitario, yo soy de la denominación tal o tal y ahí pertenezco y de ahí nadie me saca. Y lo triste es que muchas denominaciones han hecho de la revelación de la palabra un cajoncito de doctrina del cual nadie se puede salir. Y si algún ministro viene y trata de avanzar más allá en el conocimiento de la verdad de la palabra, de inmediato le cierran la puerta, porque esas verdades se salen de su cajoncito doctrinal. Y eso es una tragedia, hermanos, terrible. Y es que aunque algunos contiendan diciendo yo soy de Cristo, o yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos o de Cefas, o aún yo soy de Cristo, todo eso es obras de la carne. La carne está llena de envidia y de contienda. Exaltar a Cristo con esa actitud es también una obra de la carne. A veces cantamos muchos coritos y hasta bailamos y brincamos como niños carnales, sintiendo en nuestro corazón envidias, celos y contiendas que impiden que avancemos en el conocimiento de Dios y de su palabra. Por lo tanto, amados, cualquier jactancia sectaria, en el mejor de los casos, no es nada más que balbuceo de niños. De niños peleando porque yo creo así, y el otro cree así, y yo no creo así, y esto nos separa, y no nos volvemos a hablar. Y no nos volvemos a saludar. Como si no fuera nuestro hermano en Cristo, a quien debemos amar entrañablemente, pues somos miembros de un mismo cuerpo. Y como dice en Efesios el apóstol Pablo, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así que las divisiones que existen en la iglesia se deben exclusivamente a la falta de amor por un lado y al andar según la carne por el otro, tal y como Dios lo expresa en este pasaje maravilloso. Entonces contienden por una verdad porque no la entienden o porque nos falta la humildad de reconocer que quizás no la conocíamos y que queremos conocerla. Y entonces comenzamos a criticar. Comenzamos a pelear por esas verdades.
Y como dice el apóstol Pablo, si un creyente también es de la carne, entonces anda como cualquier humano, como cualquier ser del mundo, porque los hombres del mundo son carnales por naturaleza. Y por lo tanto se justifica en cierta medida que un regenerado comience andando en la carne, pero que eventualmente, y no mucho tiempo después, se convierta en un hombre y una mujer maduro en el espíritu. Sin embargo, para muchos pasan los años sin haber creído en el Señor, cuando usted debería ya ser espiritual desde hace mucho tiempo. Yo pregunto, ¿por qué todavía anda según lo humano? ¿Por qué fracasar y pecar con frecuencia como los demás? Todo eso lo único que hace es poner en evidencia que la persona sigue siendo de la carne. Por ejemplo, amados, es muy fácil. Si un creyente no puede vencer su mal genio, ni la peculiaridad que posee de ser egoísta, contencioso, jactancioso, si un creyente no puede perdonar las faltas de los otros, si un creyente habla con aspereza, entonces indiscutiblemente es un creyente carnal. No importa cuántas verdades espirituales entienda o aún enseñe o conozca, ni cuántas experiencias espirituales piense que ha tenido, ni cuál eficaz y cuál ferviente es su vida espiritual dentro del conjunto de los hermanos en la iglesia. Ser carnal significa andar según lo humano. Y deberíamos preguntarnos si hemos cesado completamente de andar según lo humano. Si todavía hay cosas en nuestra vida que siguen dando apariencia mundana, entonces todavía somos de la carne. Y no sería necesario discutir sobre terminologías, si espirituales o carnales. Porque si tú y yo realmente somos gobernados por el Espíritu Santo, de nada serviría que la gente considerara que seguimos siendo carnales. O al contrario, si somos gobernados por el Espíritu Santo, ¿qué nos ganamos de que nos llamen espirituales si no vivimos conforme a la vida que el Espíritu Santo nos pide que vivamos? Con esto yo quiero concluir, hermanos, que la vida cristiana es un asunto de vida, de experiencia, no de términos, no de terminología, no de ideas y de conceptos, sino de verdades escriturales que tú y yo creemos, confesamos y cada día anhelamos vivir para la gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas y de los que nos escuchan y de los que nos oyen. Que el Señor nos ayude y continuaremos adelante en el próximo tema. Vamos a orar. Querido Dios, gracias. Gracias porque tú nos estás llamando hoy a cesar con lo carnal. Como dice el apóstol Pablo en otro pasaje, a hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. A dejar de vivir como los hombres naturales viven, llenos de contiendas, de celos, de envidias, de pleitos, de malos deseos. A tomar con seriedad la razón por la cual Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz. Y haciéndonos semejantes a Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, para que de verdad andemos en novedad de vida. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Y gracias por el privilegio de que tú nos enseñes. Amén. Amén. Y amén. Mis amados, muchas gracias. Y
Continuaremos en el siguiente tema. Les amo en Cristo. Y el anhelo es que juntos lleguemos a ser cristianos espirituales, cristianos maduros, hombres y mujeres bendecidos con toda bendición espiritual y también material, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Y la palabra de Dios dice que no añade tristeza con ella. Que el Señor les continúe bendiciendo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.